Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de entrevistas. Esta vez nos tocará entrevistar al mezcal. Nos acompaña la maestra Alejandra. Ya estuvo ella en alguna transmisión hablándonos sobre la química del mezcal. Hoy nos apoyará un poco más sobre algunas dudas que se nos han presentado sobre esta industria mezcalera. Tenemos a nuestra anfitriona, Paulina, y ella hará la entrevista. Entonces, sin más, les dejo este espacio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Espero que se encuentren bien. En esta ocasión damos inicio a este ciclo de sesión de entrevistas a la maestra Alejandra del Carmen Pineda. Es un gusto tenerte, Alejandra, y nos encantaría que nos contaras cuál fue la principal razón por la que te interesaste en el mezcal. Bueno, la principal razón es que yo soy del estado de Oaxaca. Entonces, realmente lo que el mezcal significa para el estado de Oaxaca es algo muy fuerte, debido a que es pues el principal estado exportador de esta bebida. También pues tuve la oportunidad de conocer al que es mi asesor de tesis, entonces pues le comenté que yo era del estado de Oaxaca y entonces él estaba interesado también en estudiar lo que viene siendo del mezcal, entonces una cosa como llevó a la otra y terminamos en esto. O sea, fueron como, ¿cómo le dicen? Paisanos, ¿no? Tú y tu asesor de tesis son paisanos de Oaxaca y quisieron como que darle este aporte con esta bebida, ¿no? Que cuando yo la empecé a investigar dije, wow, en serio, es como cuestión de celosamente guardarla así como Sí. que celosamente guardarla así, ¿no? Y pues, ¿cómo es que bueno, nos mencionabas que fuiste encaminándote con, bueno, que fue con tu asesor de tesis, pero hubo otra cosa más como, no sé, que te empezaras a meter a una fábrica de mezcal, que y ver el proceso, o sea, ahí sí, ¿cómo, o sea, te fuiste encaminando hasta que pues hoy conoces todas las entrañas del mezcal? Bueno, yo vi sí, la conferencia que diste de la química del mezcal y dije, wow, en serio, la maestra sabe las entrañas, todo, o sea, ¿cómo fue que te fuiste ahora sí que encaminando a ello? Bueno, pues primero mi formación es ingeniero químico, pero hice la especialidad en alimentos. La carrera es así, entonces ya en la especialidad pues fuimos viendo un poco más acerca de los procesos industriales que se llevan a cabo para la elaboración de bebidas. Sin embargo, todavía era como un campo como relativamente general. Eh, eh, con lo del proyecto de doctorado, tuve la oportunidad de venir al estado de Oaxaca a muestrear varias fábricas. Entonces fue cuando empecé a tener más contacto con lo que es el proceso más a fondo. Además de estar leyendo los artículos que son pocos, los que son reportados en revistas de investigación, por ejemplo, de un cuadril 1, cuadril 2 de mezcal, no hay mucha información. Entonces, pues básicamente fue así como empecé a iniciarme en la investigación de mezcal. De hecho, el proyecto hizo una colaboración con el Consejo Regulador del Mezcal. El presidente, al cual le mando un cordial saludo, al doctor Hipócrates, hizo favor de ayudarme dando, por ejemplo, verificadores, viendo cuáles eran las fábricas que se iban a muestrear. Los verificadores del consejo fueron muy amables conmigo, especialmente una compañera de nombre Carla. Es una muy linda persona, me ayudó bastante y bueno, así es como empecé a dar más a fondo con pues, el proceso industrial que se lleva a cabo para elaborar mezcal. Oh, vaya, ahorita que mencionas lo de muestrear varias fábricas y demás,
algo que justamente cuando, bueno, yo a veces convivo con familiares, pero mis familiares se dedican más al área de lácteos. Hay veces que como que se dedican, cuando requieren comunicarse con alguien que lo empezó a saber de manera, pues sí, empezó teórica y después poco a poco se fue encaminando a la práctica. Tú, ¿cuál fue la comunicación con el maestro mezcalero y con las personas que trabajaban en esa fábrica? Bueno, sí, en las fábricas realmente. Ajá. Bueno, sí, las fábricas que se llaman palenques, básicamente llegaba y, por ejemplo, al maestro palenquero preguntaba que pues yo venía a hacer un proyecto, venía de la UNAM y que pues estaba investigando acerca de mezcal, si era tan amable de explicarme lo que hacía o los pasos en los que elaboraba el mezcal. Entonces ya él me iba explicando, me iba llevando por el palenque, me iba diciendo cuáles eran como cada uno de los puntos y cuál era, por ejemplo, el punto crítico para cada una de las operaciones unitarias, que nosotros como ingenieros sabemos que pues son operaciones unitarias, pero pues ellos los conocen con nombres un poco más arbitrarios. Entonces de esta manera pues me decían, no, pues acá lo calentamos y ponemos fuego, pero nos damos cuenta que si ponemos tal tipo de madera, si ponemos, por ejemplo, costales de bagazo, o sea, la temperatura aumenta y luego se regresa el fermentado. Entonces, ciertas cosas que pues tú tienes que, de cierta manera, saber de manera técnica, pero ser como muy sencillo al momento de estar platicando con, por ejemplo, otra persona, porque pues esa persona tiene la experiencia, ¿no? La experiencia en el palenque y tú sabes como toda la parte tal vez teórica y todas las, todo, pues son 5 años de carrera, ¿no? Todo lo que pues al final de cuentas aprendiste. Y pues siempre como que ir con mucha humildad y preguntando. Y, por ejemplo, cualquier concepto, cualquier cosa que me hacía ruido o que no entendía bien, lo apuntaba. Siempre llevaba mi libreta de apuntes y inmediatamente llegando, teniendo la oportunidad, buscarlo y reafirmar exactamente tal vez este concepto, ¿no? O es así como, bueno, esa parte no la tenía muy clara y entonces, ¿qué es lo que necesito? Y estar buscando artículos, estar buscando información, ebooks, y así fue como ya, pues sí, aprendiste tanto a transmitirle lo que tú necesitabas a las personas, al maestro palenquero y a todas esas personas, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente. Entonces, por eso también, por ejemplo, estudiar la norma 070, que es básicamente la de mezcal. Entonces, pues leer toda la norma, ver cuáles son como los puntos importantes. Por ejemplo, siento que la norma está muy ambigua en ciertas cosas que debería ser mucho más específica, todavía tiene como cierta ambigüedad. Entonces, sobre todo, por ejemplo, leerte bien las normas oficiales es muy importante. Por ejemplo, algún compañero podría estar haciendo como productos de limpieza, ¿no? Que ahorita está muy de moda por lo del coronavirus. Entonces, si te das cuenta, pues, o sea, ese producto, pues, de cierta manera no está bajo norma, entonces no tiene como la regulación o no tiene el proceso regulatorio o del sistema de calidad que debería de tener para cumplir con la norma que por algo está establecida. Entonces, por ejemplo, básicamente es muy común en México la elaboración hasta cierto punto te decía, ¿no? En este caso, productos de limpieza. Sin embargo, por ejemplo, para exportarlos, para que ya se vayan al extranjero, es cuando tienen que cumplir una norma.
Entonces, pues básicamente también es una de las razones por las cuales el producto se acredita, en este caso con el Consejo Regulador del Mezcal o con una persona que tenga la acreditación. Y con base en eso, ya se tiene como el permiso y ya tienes que ver ahora como que toda la parte legal, ¿no? Con lo de Hacienda, con los impuestos, para poder exportarlo, pero tienes que cumplir con una normativa. Con una norma, ok. Justamente, de hecho, también ahorita en la entrevista que lo mencioné, sí hay preguntas acerca de la norma, pero también hay otra pregunta que es algo que, bueno, es que me recuerda mucho a mi abuelo cuando quería, cuando empezaba como en que, pues, empezarse a ganarse la vida, ¿no? Entre ellos eligió, pues, el pulque, pero sin embargo, a la larga, pues, él dijo, pues, no, o sea, pues, no me conviene porque, pues, el agave tarda en crecer aproximadamente de 7 a 10 años, y ahí tú sí corrígeme si no. Sí. Y pues en relación a eso, ¿cómo es que se abastecen de agave? Justamente por esta cuestión, ¿cómo le hacen para sacar sacar producción todos los, pues ahora sí que todo, pues a todo, pues todo el año? Sí, bueno, de hecho, por ejemplo, hay personas que se dedican exactamente solo a la siembra, ¿no? A la Y siembra. a la siembra de agave. Entonces, por ejemplo, algunos maestros palenqueros ya compran la materia prima. También la materia prima debe cumplir ciertas características. Entonces, por ejemplo, estar dentro de la denominación de origen, ¿no? O sea, crecer dentro de la denominación de origen, que es como la más importante, pero es fundamental. Entonces, muchos maestros palenqueros ya compran su materia prima. Entonces, ellos se enfocan básicamente a la elaboración del producto, ¿no? O sea, ellos, incluso hay personas que se dedican simplemente a la exportación. Es decir, por ejemplo, un ingeniero industrial o licenciado en administración de empresas, renta lo que es un palenque, ¿no? Entonces, por ejemplo, él mensualmente va a dar determinada cantidad y entonces el producto que se obtiene, él lo va a exportar. No sé si me explico. Entonces, por ejemplo, sí, es verdad que la materia prima, el agave, tarda aproximadamente entre 7 a 10 años en crecer. Entonces, ahorita lo que está pasando, pues es que está habiendo una escasez en la materia prima. También es una de las razones por las cuales el precio, pues, del mezcal ha ido en aumento. En realidad es una bebida, pues, que lleva su tiempo de elaboración, especialmente en ese punto crítico del proceso. Sin embargo, por ejemplo, hay investigaciones que se están haciendo en el Instituto de Biología en la UNAM. Entonces, ellos lo que están haciendo es, de cierta manera, manipular la genética del agave y poder a minimizar ese tiempo. Entonces, hay investigación al respecto, pero esa investigación pues todavía está como que muy resguardada en instituciones, ¿no? Públicas, por ejemplo, o en determinadas escuelas, ¿no? Por ejemplo, la UNAM, hay en San Luis Potosí, en el Poli, pero, por ejemplo, especialmente para los productores, no, ellos pues todavía no tienen como ese acceso a esa información, ¿no? Que todavía es relativamente reciente. Sí, es donde, pues, bueno, bueno, vuelvo, es que hablo mucho de esto porque me recuerda a mi abuelo. Él, pues sí, justamente tienen esta dificultad para tener acceso
a información, esa información que muchas veces se necesita y que podrían mejorar enormemente su producción. Y ahorita, pues volviendo un poquito a lo de las normas, me acuerdo que tú mencionabas justamente en este webinar de acerca de los tipos de mezcal, ¿no? Y que muchos de ellos, bueno, una clasificación del mezcal era que unos tenían, uno era abocado con frutas, si no mal me parece, y había otros que eran destilados con pechuga. En cuanto a eso, requieren una norma para controlar esto, o sea, por ejemplo, no sé, que si yo quiero hacer mi mezcal pues, que esté abocado con manzana, ¿no? Que esa manzana cumpla una cierta certificación, una cierta norma. Ok. Sí, exactamente. Por ejemplo, la norma te dice que puede ser con frutos, ¿no? Entonces, te especifica que esos frutos deben cumplir con cierto tipo de características para poder ser parte del proceso. Entonces, sí tienen que cumplir. Por ejemplo, la norma 070 también, a pesar de que es la norma que rige el mezcal, también están otras normas que son importantes y que se tienen que cumplir a lo largo de un proceso. Sí, eso es algo que, pues yo decía, no, pues no pueden agarrar simplemente la primer fruta que vean y ya mezcal con ese, ¿no? O sea, sí se requiere el control, ¿no? Y aparte de esto, la misma norma podría especificarnos el tipo de agua que se usa para la fermentación. Por ejemplo, la norma como tal, si la lee, no especifica como el tipo de agua. Sin embargo, por ejemplo, cuando estuve muestreando, los maestros palenqueros me decían que se ocupaba agua de manantial, que esto venía reportado en la norma. Yo lo busqué, pero pues en la norma no venía reportado. Entonces, por ejemplo, te digo que viene como los conceptos muy, muy generales, ¿no? Entonces, por ejemplo, te dice, en caso de ocupar cierto fruto, tiene que cumplir con con las normas establecidas en la Secretaría de Salud, ¿no? Y te manda a el cumplimiento de otra norma, por ejemplo. Sin embargo, pues hay muchos maestros palenqueros que, pues al final de cuentas, como es un proceso artesanal o un proceso ancestral, pues, por ejemplo, los frutos que ellos utilizan, por lo general, pues, vienen del campo. Vienen del campo y pues justamente es con lo que ellos tienen para, pues, para trabajar, ¿no? Justamente. Exactamente. Y otra cosa, aparte del bagazo, así se le llama, ahí vuelvo a decir que, corrígeme si no, que usan para, ahora sí que, para cocer las piñas, si no me acuerdo. Hay residuos que, o sea, que genere el mezcal aparte de estos y que se vuelvan a usar y que no afecte de una manera negativa la calidad del mezcal. Que no, por ejemplo, ya, en la parte en que yo comentaba que algunas veces ponían bagazo en el horno. Entonces, por ejemplo, para evitar que las piñas se tocaran entre sí. Entonces, de cierta manera, pues, lo que están haciendo, pues, el bagazo todavía tiene determinados compuestos o determinados componentes que son característicos del agave. Entonces, por ejemplo, al momento de prenderlo, lo que va a hacer es que se van a formar varios tipos de cresoles, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos compuestos en una concentración son tóxicos y no vienen dentro de la norma. Dentro de la norma viene lo que son los sulfurales. Entonces, también se te podrían llegar a formar sulfurales porque pues todavía de cierta manera tienes determinada cantidad de residuo, ¿no? O sea, porque al momento de la destilación
Las colas, que es, se podría decir que lo que queda en la olla, ¿no? Y sacan el bagazo todavía está húmedo. Entonces todavía tiene residuos de la bebida. Bueno, de la fracción de colas de la bebida. Entonces todavía tiene residuos. No es muy recomendable debido a que, por ejemplo, estos cresoles o ciertos compuestos aromáticos, aunque estén en baja concentración, pues precisamente son aromáticos. Entonces, su potencial al final de cuentas o su presencia sensorial va a modificar las características del producto. Ya, o sea, esto es como que engloba también un poco la pregunta que te voy a hacer, y es de que justamente, bueno, pues una ya me dijiste que es pues el utilizar parte de estos restos como el gabazo, pues forman compuestos que pues no es muy recomendable para la salud, ¿no? Justamente esta pregunta está encaminada en que cuáles son los problemas más frecuentes a la hora de hacer el mezcal. Bueno, pues por ejemplo, sí, adelante. No, adelante, es que sí. Se cortó, ajá. No te preocupes. Bueno, en los puntos críticos que podríamos llegar a tener sería, imaginando que ya tenemos la materia prima, ¿no? Porque la obtención de la materia prima, como te decía, es un punto crítico, ¿no? O sea, si te das cuenta, esperar 7 u 8 años, esa ha sido una de las razones por las cuales últimamente ha habido como mucho saqueo de agave. Entonces, por ejemplo, si ya tienes la materia prima, pues al momento en que ya, ¿no? Descargas todo, siento que no viene como mucho problema el hecho de cortarla, porque primero la cortan, entonces, para ya poderla cocer. Entonces, especialmente en el horno, pues el punto crítico en esa parte es que el cocimiento no es homogéneo. Entonces, al final de cuentas, estás teniendo un producto pues que está teniendo diferentes calidades o diferentes concentraciones en cada una de las secciones del horno, ¿no? No tiene el mismo cocimiento el agave que está en contacto con el fuego y el agave que está hasta encima, por ejemplo. Incluso el agave, comentan los maestros palenqueros, que compran en primavera y que compran en época de lluvias, debido a que se obtiene en época primaveral, tiene menos cantidad de agua. Entonces, cuando lo compran, se podría decir que los azúcares pues están relativamente como más concentrados, entonces pueden de cierta manera, a ellos les conviene económicamente debido a que, por ejemplo, compran una tonelada y de esa tonelada la pérdida por humedad va a ser muchísimo menor que si tú compras la materia prima en época de lluvias, ¿no? Que comentan que tiene mucha mayor humedad, ¿no? Lo cual pues es lógico porque es época de lluvias. Entonces, como te decía, en el momento de hornear o en el momento de estar en el horno, el cocimiento es heterogéneo. Entonces, pues al final de cuentas no vas a tener las mismas características. Hay partes, por ejemplo, que llegan a quemarse, entonces también en esa parte, incluso también, perdón, antes del horneado, el jimado, ¿no? Que es quitarle las puntas o quitarle las hojas a lo que es el agave. También en esta parte, pues, al final de cuentas, como es un proceso artesanal, entonces, de cierta manera, pues no es la misma técnica que ocupan todos los maestros palenqueros. Es probable que no hagan bien un jimado y también esto va a repercutir de cierta manera en las características organolépticas de el producto final. Entonces ya te comentaba del horneado,
sigue la parte de la molienda. Entonces, en la parte de la molienda también, por ejemplo, hay que tener como un poco de cuidado, debido a que al momento de hacer la tahona, pues es muy común que muchos maestros palenqueros tengan, esta sea movida por un caballo. Entonces, por ejemplo, el caballo pues está dando vueltas horas. Entonces, por ejemplo, me tocó ver que muchas veces el caballo pues orina de cierta manera por donde está el producto. Entonces, esto pues puede llegar a la formación de ciertos compuestos que también no son saludables para el ser humano, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiene que haber como mucha precaución, que de cierta manera haya que la base sea alta para que no haya como contacto con estos residuos, ¿no? Que serían del caballo. Entonces, por ejemplo, había un palenque que me pareció interesante. Él movía su tahona con una moto. Entonces, se subía a la moto y le daba vueltas. ¿No? Entonces, de cierta manera, yo dije, o sea, estás evitando, por ejemplo, los residuos que pudiera llegar a tener el animal, ¿no? En esa parte, pues también sería un punto crítico y tendría que ver mucho con la higiene del producto. Entonces, por ejemplo, la molienda también, pues, no es tan homogénea como en un proceso industrial, ¿no? O cuando se lleva a cabo, pues, de manera industrial. Entonces, sí, hay en esa parte, pues, hay diferencias. Y ya después viene lo que es la destilación. Entonces, al momento de hacer la destilación, muchos maestros palenqueros lo que hacen es pues prender el horno, bueno, prenderlo con madera, ¿no? Entonces, sí, también estaba haciendo un cálculo de la cantidad de madera que ocupan, o de troncos de madera que ocupan, y es muchísima. Es impresionante la cantidad que tienen que ocupar para la destilación, ¿no? Entonces dices, también este sería como otro punto crítico. Lo que ya se estaba ocupando, o bueno, lo que he visto que también habían estado ocupando unos maestros palenqueros, era hacer de cierta manera que el fuego fuera sustituido por gas. Entonces, también de cierta manera, ¿no? Que pues es un recurso no renovable, pero pues la cantidad de madera que ocupan es demasiada. Entonces, por ejemplo, el ocupar gas de cierta manera contribuye a que haya menos deforestación, por así decirlo. Y en esta parte también el flujo de gas te permitiría controlar la temperatura del sistema. Entonces, por ejemplo, si tú lo haces de manera más, no quiero decir artesanal porque pudiera llegar a confundirse con uno de los tipos de mezcal, pero por ejemplo, si se hace de una manera más arcaica, poniendo los troncos de madera, es un poco difícil controlar la temperatura, ¿no? O sea, porque pues al final de cuentas estás a fuego directo. Entonces, es muy diferente a que tengas como un control por un flujo de gas, ¿no? Al cual sí puedes controlar mediante una válvula. Y, por ejemplo, también lo que yo comentaba de la parte del tipo de botella, por algo las botellas de vino, por algo las botellas de cerveza son, pues al final de cuentas, color ámbar. Entonces, el mismo producto o pues las mismas, la misma literatura dice que lo ponen, por ejemplo, a reposar. Y entonces, obviamente, el sabor que va a tener un reposado, pues no va a ser el mismo que el que tenga, por ejemplo, uno que acaba de salir de la destilación. Esto es debido a que los compuestos se van a ir modificando, va a haber ciertos tipos, por ejemplo, de oxidaciones, por
la presencia que hay todavía de ciertas cantidades de oxígeno en los recipientes, ya sea de vidrio o en barrica. Entonces va a haber modificaciones, no van a ser los mismos compuestos. Razón por la cual yo pienso que debería haber también en la norma una parte que hablara o especificara del color que debe tener la botella, ¿no? Para conservar mayor tiempo las características del producto intactas, que es lo que también nosotros los ingenieros químicos, pues al final de cuentas es lo que deseamos, ¿no? Alargar la vida de anaquel de nuestro producto, sin modificar pues las características organolépticas. Ok, sí, eso es algo que, bueno, yo recuerdo cuando fui a a una fábrica de vino allá en Querétaro, que hasta la misma botella debía de tener una inclinación para que, no me acuerdo qué tipo de vino era, que si no le inclinabas, como que creo que botaba el tapón o no se fermentaba, o no se hacía del todo el vino, pero sí recuerdo que hay un vino que como que lo tienes que tener así, inclinado. Ajá, sí. Me imagino, por ejemplo, por la formación de acetaldehído, ¿no? O de ciertos compuestos que pudieran llegar a generar una mayor presión dentro de, tal vez en este caso dices que era la botella, ¿no? Para, para ejercer como la presión, para, pues, botar el tapón. Ajá. Sí, eso era, y hasta creo que hasta tenía como una especie de, la botella estaba, bueno, creo que la mayoría de las botellas de vino tienen esa como, pues sí, ese, como ese menisco de vidrio en la botella para que justamente no altere el sabor del vino. Y de hecho me acuerdo que nos decían, que a la larga, como que se iba a vinagrar. O sea, que iba a tener como una especie de sabor de vinagre. Sí. Sí, entonces, o sea, lo que tú nos dirías que más bien como que los puntos críticos para controlar cuando uno está a cargo de un proceso de elaboración de mezcal sería la parte de la cocción, que no es muy uniforme, sí, y de la molienda, que debe ser uniforme para que pues podamos extraer la mayor cantidad de azúcares que pues nos van a hacer falta en la fermentación, ¿no? Justamente en la fermentación hay otra pregunta que es el problema más frecuente de la fermentación, porque, bueno, tú más bien nos comentabas de que la fermentación también es como que unos le ponen cuero, otras personas lo dejan en madera. Ahí habría problemas por eso. O sea, que la fermentación no se complete, que pues a lo mejor que salga con más agua. Sí, por ejemplo, lo que hacen algunos maestros palenqueros, que también la fermentación, sí, también es un punto crítico, no lo mencioné, perdón. Es simplemente ya, la molienda agregan en lo que son las tinas de fermentación. Va a depender también de cada palenque, hay maestros que dejan cierto residuo en la tina que es del proceso pasado, para que reactive o active esta serie de levaduras que todavía van a estar ahí inmersas, activen de manera más rápido el proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta parte, algunos maestros palenqueros simplemente comprobar el fermentado, pueden decir ya, ¿no? Ya, tengo que empezar a destilar. Sin embargo, casi la mayoría lo que hace es, mediante un brixómetro, miden los grados Brix. Entonces, ya cuando tus grados Brix ya hayan disminuido a determinada cantidad, entonces dicen, ok, perfecto, ¿no? O sea, ya puedo empezar a realizar la destilación, ¿no? Si no, ok, perfecto, entonces todavía tengo azúcares o presencia de cierta manera de azúcares reductores que pueden llegar a transformarse, entonces todavía no está la fermentación.
Ok, sí, justo es como todo un arte, ¿no? Esto del mezcal. Bueno, Sí. es algo que hay que estar muy, muy al pendiente porque así, bueno, o sea, lo que mencionabas, ¿no? O sea, que es como un mundo, no sé. Bueno, justamente hablando de fermentación y pues las levaduras, pues me acabas de comentar que la norma de 0,70 pues está muy ambigua, ¿no? Pero tampoco menciona lo de las levaduras porque he observado, bueno, cuando también he observado que no me acuerdo hace tiempo que le hicieron, que estuvieron igual buscando el mezcal. Hay en un palenque hacían a su levadura le llamaban levadura indígena, algo así. Y pues nos mencionabas que hay un mundo de levaduras que, para fermentar esto. O sea, Sí. la norma es, ajá, No, adelante. la norma, pues, no, bueno, nos acabas de mencionar que como que está un poco ambigua. O sea, la norma también, menciona algo de la levadura. Por ejemplo, las levaduras que están presentes ya en lo que es el agave. De cierta manera, al momento de empezar la fermentación, ya empieza la formación, ¿no? Ya de otros compuestos. Entonces, la levadura que mayor se ha visto o se ha reportado que tiene un impacto sería Saccharomyces. Hay varios tipos de Saccharomyces. Entonces, por ejemplo, hay maestros palenqueros que ya tienen su formulación. Entonces, ellos ya saben cuál va a ser, por ejemplo, la levadura que ellos van a utilizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos se la añaden, pero por lo general, la mayoría de los procesos simplemente ponen a fermentar lo que viene siendo el agave. Entonces, por ejemplo, estaba leyendo un artículo muy interesante acerca de cómo manipulación en la formación de determinados compuestos en bebidas alcohólicas. Entonces, por ejemplo, en cerveza, que también se ocupan levaduras, dependiendo de cuáles sean los sabores que tú quieres, los compuestos que tú quieres tener en la cerveza, van a ser las levaduras que vas a poner en mayor o menor concentración. Y estas van a repercutir, bueno, estos compuestos van a repercutir dándote distintas notas, tanto aromáticas como organolépticas. Entonces va a ser diferente el sabor y lo que hacen, por ejemplo, en este caso, con las cervezas es jugar las concentraciones de las levaduras, ¿no? O sea, lo que hacen ellos ya es la adición de una levadura en determinada concentración. Entonces ya saben, por ejemplo, que Saccharomyces les va a dar determinada formación de ciertos compuestos que comúnmente dan una nota aromática o dan un sabor a, no sé, por ejemplo, afrutado, dan un sabor un poco más amargo, entonces lo que hacen es ir modificando y poniendo ciertas levaduras. Pero eso es en la Ok. cerveza. Uh-huh. O sea, en el mezcal realmente es más bien su propia formulación, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, o sea, básicamente lo que hacen es poner a fermentar lo que sacaron de la molienda. Entonces, ya ahí empieza la formación de estos compuestos, de las levaduras, todo, empiezan a formar otros compuestos y ya es cuando los grados Brix disminuyen debido a que pues las levaduras necesitan de los azúcares reductores para poder vivir, ¿no? O sea, es su alimento. Entonces, Uh-huh. y básicamente ellas lo que van a ir desechando va a ser el etanol. El etano. Ok. Justamente, bueno, como que también, yéndonos un poco más a la parte, el que nos decías de la elaboración ancestral y la artesanal, pues, tampoco la norma menciona si existe, bueno, en la norma o existen normas que regulen, por ejemplo, los destiladores por ejemplo,
de un palenque artesanal o sus ollas de fermentación, o sea, no existe ahí tampoco, No. dado que, por ejemplo, bueno, ¿no? Sí, porque, bueno, sé, yo de entender que, por ejemplo, también hay, pues, al momento de que uno hace, pues algo se va, ¿no? Algo como lo que tú bien decías de las ollas de fermentación, ¿no? Hay unos que no las lavan, pero es para como que el mezcal se concentre un poco más, ¿no? Entonces, bueno, realmente esa era una pregunta, ¿no? Sí, los Y sabores bueno, se concentran, perdón, los sabores, sí, por continúa, continúa. ejemplo, en lo que estábamos viendo es que la cantidad de etanal, no etanol, etanal, por ejemplo, varía mucho de un palenque a otro. Entonces, al final de cuentas, es una hipótesis, todavía tenemos que confirmarla. Pensamos que esto viene relacionado de cierta manera con el cobre presente, la cantidad de cobre libre, por ejemplo, el ion cobre presente. Entonces, eso te podría hablar de cierta manera de qué tan nuevo esté, por ejemplo, el, la olla, el alambique, perdón. O sea, qué tan nuevo sea el alambique. Entonces, por ejemplo, si hay una diferencia bastante grande, pues cuando se mide, es bastante considerable. Entonces, pensábamos que había mayor formación de etanal en alambiques que son nuevos y que tienen mayor presencia, por ejemplo, como de cobre libre, o sea, de ion cobre. Entonces, pero eso pues todavía estaba como, tiene que profundizarse. Ok, o sea, eso es prácticamente se está iniciando, ¿no? De Como que cierta parece ser que manera, ajá. ajá, en el mezcal, Bueno, sí. sí. Ok. Bueno, bueno, creo que esto es una pregunta más porque, es algo que me gustaría no sé, explicaras ya con toda tu, experiencia que nos has dado hasta ahorita. Y muchas gracias. Este, mm, ¿Cuál es el área de oportunidad a la hora de empezar a analizar una bebida alcohólica como el mezcal? O sea, ¿cuáles las áreas de oportunidades que tú has observado que es más, como que sí, es más difícil de obtener resultados que justamente lo que nos comentabas hace rato, que a la larga pues podrían hacer, optimizar las operaciones unitarias? Ok, pero desde el punto de vista industrial, por ejemplo, algo que yo me doy cuenta es la cantidad de desechos que tienen, por ejemplo, el bagazo, podría perfectamente hacer una industria de papel. Entonces, lo que hacen, pues, es desecharlo, entonces, o quemarlo, ¿no? Había un maestro palenquero que construía de agave, ciertos como lingotes de, de adobe, ¿no? Entonces les ponía agave. Por ejemplo, también hay una investigación que, por cierto, es de el CIDIR, del Centro Interdisciplinario, donde un compañero de doctorado hizo un corcho a base de agave, ¿no? O sea, de residuo. Entonces, realmente los puntos que tú puedes encontrar donde puedes llegar a ponerle como, sacarle a un mayor provecho al proceso, económicamente hablando, pues serían cosas, son varios, ¿no? Yo en esa parte pienso que sería con los residuos. Y por ejemplo, sí, y por ejemplo, en la parte de optimizar tu proceso, o sea, en la parte del palenque, por ejemplo, sería como de cierta manera homogenizar más las características o la manera en que se elabora tu producto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú ya viste que cuando haces un gimado y queda, se podría decir que de cierta manera bien realizado y cortas bien
lo que son las hojas, te repercute de cierta manera disminuyendo la presencia de metanol. Entonces, pues de cierta manera optimizarías esa parte, también generando el quimado con las mismas características. Y, por ejemplo, en la formación de ciertos compuestos, como decíamos, del metanol, yo creo que donde tienen todo para poder optimizar el proceso del mezcal, especialmente es en la destilación. Entonces, en la destilación lo que estás haciendo, pues, es concentrar determinados compuestos que te van a dar determinadas propiedades organolépticas y estás quitando otros. Entonces, tú en esta manera tienes el control de decir, bueno, ok, voy a aumentar un poco la fracción de punta, precisamente para que tengan menor cantidad de ciertos compuestos, ¿no? Por ejemplo, del metanol. Entonces, y también voy a dejar un poco más de cola para que tenga la cantidad necesaria del corazón, ¿no? Del concentrado, que es por lo general con lo que hacen el mezcal. Oye, sí que se puede aprovechar todo, ¿no? Nada más es ahora sí que rascarle, ¿no? Pero no rascarle así, sino fuerte, ¿no? Sí, realmente sí. O sea, los desechos que produce la industria palenquera, o bueno, la industria del mezcal, realmente tienen mucha oportunidad para generar otros productos, ¿no? Que le daría un valor económico pues muy alto. Sí, pues, bueno, ya nos quedan como 3 minutos para que sean las 6:50, Ok. ¿vale? Entonces, pues, si les gustó esta entrevista, coméntenlo, por favor. Quedaron algunas preguntas que nos encantaría que nos respondieras, por favor. Y que, pues, esta industria todo esto es algo muy amplio, ¿no? Es algo que, híjoles, que nos da tanto de nuestra historia, tanto de nuestra cultura. Vuelvo a lo mismo, yo hablar de esto me recuerdo a mi abuelo y que pues, bueno, él tomó sus decisiones, así es que, pues, te le digo, estas bebidas son realmente como que nos identifican en otros países, ¿no? Nos identifican como, México, tequila, ¿no? Mezcal, sí. Son algo que hasta entre nosotros, ¿no? Como entre nosotros hasta le digo, vuelvo a lo mismo, me acuerdo mucho de mi abuelo porque tenía amigos de copas, ¿no? Y ahí échese su tequila, bueno, él era de Jalisco, ¿no? Échese tu tequila. Él era de Jalisco. Yo te pago el tequila. Sí, él era de Jalisco y de hecho se llegó a ser amigo de copas de mi papá. Ajá. Nada más que mi papá no le aguantó el paso. Pues, por ejemplo, de tequilas, estaba viendo los procesos que hacen y se me hizo como muy interesante. Ellos lo que están haciendo, hay un tequila que se llama herradura. Entonces, sí. Por ejemplo, yo probé ese, pero el que es doblemente destilado después de añejar un año. Entonces, por ejemplo, hacen el tequila, ¿no? Y después de que ya lo embotellan, lo dejan añejar, pero lo dejan, bueno, no embotellado, ¿no? Lo dejan añejar un año. Y ese producto lo vuelven a destilar. Entonces, mire, sí. Sí, sí lo he llegado a ver en el mercado. El producto es muy, muy, muy rico. Era herradura que probé, creo que era platino. Ajá, es uno transparente. Sí pero la caja es como azul metálica. Porque de hecho la probé en una fiesta, ¿no? No fue porque yo lo comprara, sino fue en una fiesta por casualidad también de un ingeniero químico.
Entonces, Ay, mira. a él le gusta mucho el tequila y pues me dijo que probáramos ese tequila y Ajá, sabe muy, muy rico, pero muy, muy bueno. Entonces, sí. por ejemplo, eso no lo he visto en mezcal. Tengo que investigarlo más a fondo, pero por ejemplo, en los que he visto, o sea, que lo pongan a añejar determinada cantidad de tiempo y lo vuelvan a destilar, eso no lo he visto. O sea, solamente lo he visto, por ejemplo, en tequila. Y las propiedades del Ok, producto mejoran mucho. sí. O bueno, no Bueno, mejoran, sino creo, da otras características. ok. Sí, y bueno, creo que pues por hoy hemos terminado esta sesión de entrevistas. Muchas gracias, Ale. Con gusto, otra entrevista, pues te la agradeceríamos mucho. Sí, por Chicos, supuesto. gracias. Chicos, síganos en Facebook, síganos en todas nuestras redes sociales. Se acercan cosas muy interesantes, se acercan como un concurso de pintacaritas, se acerca el concurso de calaveras, hay premios. Y pues tenemos también el taller de elaboración de pan de muerto. Así es que pues síganos en la página y pues muchas gracias a todos y buenas noches. Ya no sé, todavía son buenas tardes, ¿no? Buenas tardes.